El candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fue asesinado la tarde del 9 de agosto durante un mitin político que se desarrolló en el norte de Quito. La hermana del candidato, Patricia Villavicencio, relató que antes del crimen sus últimas palabras estuvieron dirigidas para sus más allegados. Lo que es con mi familia es conmigo. Someter a las mafias que tienen secuestrado al Ecuador, así lo dijo en una de sus últimas declaraciones antes de su muerte. Tras culminar un mitin político en el Coliseo de un colegio de Quito, se dirigía a subirse a un patrullero junto a policías. Sin embargo, los sicarios abrieron fuego hasta acabar con su vida. Durante la campaña electoral, Villavicencio ya había advertido que recibió amenazas de muerte y de hecho hace 12 días atrás en Manta, Manabí. Según el parte policial del jefe de seguridad del candidato presidencial, personas desconocidas se acercaron a un colaborador de la campaña y le advirtieron que era la última vez que el presidenciable mencionaba al cabecilla de este grupo criminal. Un juez de Pichincha ordenó prisión preventiva para los 6 detenidos por el ataque armado que cobró la vida de Fernando Villavicencio. Fueron procesados por el delito de asesinato. La Fiscalía General del Estado anunció que la instrucción fiscal durará 30 días. Los sospechosos fueron detenidos durante allanamientos ejecutados en Conocoto y San Bartolo al sureste y sur de Quito anoche. Esta entidad también aclaró que el sospechoso del atentado falleció anoche, había sido trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia en Quito por personal de la Fuerza Pública. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el presidente Guillermo Lasso anunció las medidas adoptadas luego de más de 3 horas de sesión del Gabinete de Seguridad. El mandatario calificó el hecho violento como un crimen político que adquiere un carácter terrorista. No es una coincidencia que suceda a pocos días de la primera vuelta presidencial. Además, el presidente emitió 2 decretos. Por un lado, declaró 3 días de luto nacional por el asesinato del candidato Villavicencio y declaró estado de excepción por 60 días. Y las Fuerzas Armadas se movilizaron por todo el territorio nacional. El calendario electoral no se mueve, al menos por ahora. Así lo definió el CNE. La actividad que sigue a este cronograma es el debate de los candidatos presidenciales previsto para el próximo domingo de 17 horas a 22 horas de la noche. Este evento se realizaría como estaba planificado. Durante la mañana, los consejeros se reunieron de manera virtual precisamente para analizar la situación de los comicios frente a la violencia que vive el país y que provocó la muerte del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Diana Tamaín, presidenta del CNE, dijo que las Fuerzas Armadas redoblarán la seguridad de los candidatos, funcionarios de la entidad electoral y sobre todo en los recintos electorales. Invitamos a la ciudadanía a acudir a votar porque con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas garantizaremos que estos comicios se realicen con seguridad y tranquilidad, dijo Atamaín. Posible reemplazo de Fernando Villavicencio, asimismo se hizo puntualizaciones tras el fallecimiento de un candidato. La organización social debe presentar uno nuevo, pero este debe cumplir el debido proceso. Los representantes del movimiento Construye, que patrocinó la campaña presidencial de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia para los comicios anticipados del 2023, pedirá que se conforme una veeduría internacional que junto a la Defensoría del Pueblo investiguen el caso para llegar a la verdad. El pedido se hizo en una rueda de prensa realizada en el Hotel Quito. Allí se reunieron los simpatizantes de la víctima, quienes vestían ropa negra y utilizaban gafas. Se abrazaban y lloraban mientras esperaban que comience la conferencia. Uno de ellos fue el excomandante de Policía Nacional, Patricio Carrillo Rosero, quien estaba consternado y por momentos se le quebraba la voz mientras conversaba con la gente de su tienda política. Casi 3 horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía reportó 9 heridos. Entre ellos se encontraba la candidata asambleísta Gisela Molina y 2 policías. Todos fueron trasladados hasta la clínica privada ubicada a pocos metros del sitio del atentado. La Casa de Salud, en cambio, informó que recibió 8 pacientes que fueron atendidos según los protocolos. Uno de ellos, Fernando Villavicencio, que ingresó en condición crítica fulminante con daños severos y pese a todos los esfuerzos no se pudo evitar su deceso, dijeron en un comunicado.
La candidata alterna a la Asamblea Nacional por la alianza Claro que se puede, Stephanie Lúquez, sufrió un atentado en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en la tarde del jueves 10 de agosto. Este hecho violento se registró aproximadamente a las 13:45 cuando Lucas circulaba en un carro cerca del Club de Leones, centro de la ciudad, en un vehículo junto a su padre y un colaborador de la campaña. Según un reporte policial, un sujeto se acercó a la candidata amedretándola y golpeándole el parabrisas con un objeto similar a un arma de fuego, manifestándole que pare el vehículo. Un ataque violento cobró la vida de un hombre e hirió a dos la noche del jueves 10 de agosto en el sector La Garzota, al norte de Guayaquil. Antes de las 20 horas, antisociales realizaron varios tiros con un arma de fuego en contra de los ocupantes de un vehículo que circulaba en las calles Rolando Pareja y Agustín Freire. Después de propinar una serie de disparos, los atacantes huyeron del sitio subiéndose a una moto que estaba en una vía cercana. El brutal asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a solo 2 semanas de las elecciones en Ecuador llevó al gobierno de Guillermo Lasso a declarar 3 días de luto nacional y 60 días en estado de emergencia, lo que involucra el despliegue de personal militar en todo el país. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar. Según Lasso, la muerte de Villavicencio, quien no era favorito en estas elecciones, podría estar conectada con el crimen organizado, debido al papel del candidato en alzar la voz contra los cárteles de la droga y para la erradicación de la corrupción, incluso en su discurso antes de ser asesinado. Dijeron que me van a quebrar. Aquí estoy. La oficina del fiscal general de Ecuador dijo que un sospechoso murió bajo custodia por las heridas sufridas en un tiroteo después del asesinato del político. El abogado de Villavicencio criticó duramente cómo las autoridades no protegieron apropiadamente al candidato y ni salvaron la vida del agresor. Y para poder dar con quiénes son los autores materiales e intelectuales de este crimen. Diversos operativos realizados en diferentes sectores de Quito resultaron en 6 detenciones, pero la decepción persiste entre la población. Lamentablemente la esperanza está un poquito perdida, si no dijera mucho. En las redes, un grupo criminal que se hace llamar Los Lobos reivindicó el asesinato y amenazó con atentar contra la vida de otro candidato, Jan Topic. Si no cumple tu promesa, Jan Topic, será el siguiente. Sin embargo, otro grupo que también dijo ser Los Lobos afirma que el otro video es falso. No hay confirmación oficial sobre la autenticidad de ninguno de los 2 videos. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Las autoridades dijeron que al menos otros 9 resultaron heridos en el tiroteo del miércoles, incluidos oficiales y un candidato a la Asamblea Nacional, en lo que describieron como un acto terrorista. Con consternación y asombro recibió la noticia Washington. Desde la Casa Blanca lo condenaron como un descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. Un mensaje que resonó también en el Congreso con reacciones de legisladores demócratas y republicanos. El gobierno estadounidense ofreció asistencia a Ecuador. Así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols. Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo. Desde la región llegaron también las reacciones de repudio. Hechos reprobables. Entre ellas la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no comentar sobre las denuncias que hizo el propio aspirante presidencial sobre presuntas amenazas que recibió del cartel de Sinaloa. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones. Los actos de violencia se registran a tan solo 10 días de las elecciones presidenciales, que contarán con la supervisión de una misión de la Unión Europea que ya se encuentra en el país. El alto representante del bloque europeo para asuntos exteriores, Josep Borrell, abogó por la protección del proceso. La Unión Europea reitera su absoluto compromiso para apoyar la democracia ecuatoriana y ayudar en los esfuerzos para asegurar unas elecciones democráticas. Una comisión de la Organización de Estados Americanos llega este jueves al país para colaborar con las autoridades en la preservación de un ambiente seguro para el proceso electoral, indicó el organismo.
Tendrá que seguir investigando. Fernando Villavicencio en varias oportunidades se había pronunciado sobre los presuntos nexos del narcotráfico en Colombia con algunos políticos de su país. En uno de los casos más recientes, relacionado al presunto ingreso de fondos ilícitos a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, Villavicencio mencionó a la política ecuatoriana Raiza Bulgarín. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. El pasado 6 de junio, en Colombia fue capturado alias El Gordo Luis, catalogado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de Los Lobos, una banda criminal que dice ser responsable del asesinato de Fernando Villavicencio. Inclusive en Colombia desarrollaron actividad de minería ilícita, pero encontraron otra fuente de financiación como es ahora el narcotráfico. Durante su periodo en la Asamblea Nacional de Ecuador, Villavicencio también trató asuntos relacionados con Colombia, algunos de ellos asociados a la senadora Piedad Córdoba, a Alex Saab y a las extintas FARC. Esto pues responde también a un problema transnacional como es el narcotráfico, que lo vive Colombia, lo vive Chile, lo vive Argentina, México. La Cancillería de Colombia señaló que confían en la fortaleza de las instituciones de Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era periodista, sindicalista y activista político. Nació en el cantón Alausí, un área rural de Ecuador, y junto a su familia emigró a Quito a la edad de 13 años. Se presentaba por primera vez a las elecciones con el partido de izquierda Movimiento Construye. Se oponía abiertamente a las mafias y en su programa electoral contaba con un plan para reducir el desempleo. Entre 2021 y 2023 fue diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y se destacó por la lucha contra la corrupción en el mercado energético. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y elaboró 24 informes para denunciar ciertas irregularidades de empresas relacionadas con la industria petrolera e hidroeléctrica que tenían contratos con el Estado. Empezó su oposición al entonces presidente Rafael Correa en 2007, cuando formaba parte de una comisión de expertos petroleros que recomendaba finalizar el contrato con la empresa Petrobras porque suponía, decía, un perjuicio de 2.000 millones de dólares al Estado. Correa no tomó en cuenta el consejo del panel de expertos, así que Villavicencio lo denunció ante la Fiscalía. En 2014 volvió a denunciar a Rafael Correa por supuestos delitos de lesa humanidad acontecidos en septiembre de 2010, cuando fuerzas militares irrumpieron en el hospital de la policía. Fernando Villavicencio ya había denunciado amenazas en su contra. El 1 de agosto advirtió que había recibido un mensaje de Fito, el líder de la organización criminal Los Choneros, conocida por su vinculación con el narcotráfico. Dijo que había sido amenazado por haber denunciado a ese grupo criminal. Su partido había dicho que pese a las amenazas no suspendería la campaña. Antoni Belchi, Voz de América. This was a home. We have just approved a major disaster declaration for Hawaii. La situación en Maui es crítica. Las autoridades continúan luchando contra las llamas y han realizado rescates con helicópteros militares. Por medio del presidente Biden se firmó una declaración mayor para el estado de Hawái. Entonces nosotros tenemos también equipos ya en Hawái, en Maui. Tenemos un centro de distribución totalmente equipado con todo lo que se pueda necesitar y más personal de nosotros está en camino para ayudar en esta emergencia. Es devastador el panorama que dejan a su paso los incendios forestales avivados por los fuertes vientos del huracán Dora que tomaron por sorpresa a residentes y turistas de la isla de Maui, en Hawái. Ver de primera mano el impacto en Lahaina fue tan aterrador y devastador. Parece que todo el pueblo quedó devastado, todo el pueblo fue diezmado. Los incendios comenzaron la madrugada del martes, poniendo en peligro hogares, negocios y servicios públicos, así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui. Alrededor de 14.500 familias en esa isla estaban sin electricidad este miércoles, mientras que la telefonía terrestre y celular estaban fuera de servicio en algunas áreas. Cuando la tormenta de fuego atravesó el árbol de higuera y se llevó todo con él, y corrí y traté de ayudar a todos los que pude en mi camino. Los incendios han consumido más de 800
200 hectáreas de tierra. Efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos sacaron al menos a una docena de personas del agua con helicópteros militares. Más de 270 estructuras han resultado destruidas en la ciudad de Lahaina. Entonces, lo primero es que no se ha podido determinar qué inició los incendios. Hay 3 condiciones que recibimos del Servicio Meteorológico Nacional. Lo llaman alerta de bandera roja. Decenas de turistas esperaban en el aeropuerto para regresar a sus hogares y las autoridades coordinaban esfuerzos con las aerolíneas para evacuar la mayor cantidad de personas. El secretario de Estado Antony Blinken fue claro acerca de los temas importantes que tocaron durante este encuentro, el primero que se da en la capital de los Estados Unidos desde que ella asumió el liderazgo de la Cancillería mexicana, insistiendo que la colaboración para enfrentar la lucha contra las drogas y en especial las drogas sintéticas es una que los mantiene unidos y en especial que han venido desarrollando desde la Casa Blanca y con el presidente López Obrador, agradeciendo a México por la labor que ha tomado y el liderazgo y al mismo tiempo por ser parte de esta iniciativa que se creó durante el verano en una iniciativa global contra las drogas sintéticas. Asimismo habló acerca de la importancia del control, del manejo y el envío de armas que sucede desde Estados Unidos a México, pero también uno de los puntos que es fundamental para él y para desde luego México es el de la movilidad humana, resaltando los esfuerzos que se han hecho para establecer una oficina la cual permita generar opciones legales para los migrantes y reducir el número de personas que entran de manera irregular, indicando que había un avance significativo y los resultados ya se habían dado a conocer. Al mismo tiempo, y otro tema que se tocó también la reunión, no solamente aquí en el Departamento de Estado, pero en la Casa Blanca que tuvo hoy la canciller de México con el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, es el hecho del tema de Kenia y su posibilidad de que pueda ayudar en Haití y también el tema de las sanciones a Venezuela. 4 semanas cumplen ya los más de 300 metros de boyas que el gobierno de Texas instaló en el Río Grande. Ha dado lugar a una batalla legal entre el gobierno federal y el estatal de impacto diplomático con México, y 2 muertes han sido relacionadas con las boyas no removidas. Al respecto, el gobernador comentó: las boyas utilizadas por Texas no causaron el ahogamiento de los 2 cuerpos. Pero el representante demócrata Joaquín Castro insistió en que esta es una medida inhumana de control. El Estado dice que no son un peligro para nadie, pero quiero que miren aquí este dispositivo tipo motosierra que escondieron justo en medio de estas boyas. Bernie Scott, ex jefe de la patrulla fronteriza, dijo a Texas Public Policy Foundation que esta medida fue originalmente implementada en California, aunque no en aguas internacionales, y sostuvo que sirve para salvar vidas. Estadísticamente ha habido un aumento significativo porque muchas más personas están tratando de cruzar el río. Otra razón para esta barrera de triple capa como un elemento disuasorio, y la mayoría de las personas, especialmente si no son nadadores muy seguros, van a decir: no sé, mejor me voy a ir a otro lado. La comunidad de Eagle Pass se reunió para recordar a quienes allí han perdido la vida. Usamos flores y lo blanco era la inocencia. Está perdido con las personas que nomás están buscando una vida mejor y los policías que nomás están haciendo su trabajo. Tras meses de negociaciones, Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para liberar a 4 ciudadanos estadounidenses detenidos por años. Los 4 estadounidenses abandonaron la prisión de Evin en Teherán y ahora están bajo arresto domiciliario. Se espera que el siguiente paso sea que abandonen la República Islámica. Liberarlos eliminaría un gran problema entre Estados Unidos e Irán, aunque las naciones siguen en desacuerdo sobre temas que van desde el programa nuclear iraní hasta el apoyo de Teherán a las milicias chiitas en naciones como Irak y el Líbano. Avanza la investigación federal contra Donald Trump. Ahora el expresidente y Walter Nauta, uno de los coacusados por la Fiscalía por el manejo indebido de documentos confidenciales relativos a la seguridad nacional, se declararon no culpables a los cargos adicionales de supuestamente intentar borrar las grabaciones de vigilancia de Mar-a-Lago, la residencia del exmandatario en Florida. Sin embargo, el tercer involucrado, según el Departamento de Justicia, Carlos de Oliveira, el gerente del resort de Trump, nuevamente manifestó no contar con defensa facultada en el estado para representarlo, por lo que no le fueron leídos sus cargos.
Aquí estamos hablando de 4 cargos, básicamente obstrucción de justicia, ocultamiento de información y haberle mentido a los investigadores por el caso de los documentos secretos que estaban en el Mar del Lago y que él de alguna u otra manera ayudó, o dicen los fiscales, al presidente Trump a ocultarlos. El exmandatario renunció a su derecho de comparecer en persona en la audiencia, facultando a su equipo legal para representar su declaración ante los cargos agregados en el expediente. He recibido una copia de la acusación y la declaración es no culpable de los cargos. Carlos de Oliveira se presentó días atrás en la sede federal del Circuito del Sur de Florida en Miami. Allí debió ser diferida la audiencia por contar con una defensa registrada fuera de la jurisdicción de Florida. Estoy tejiendo para seguir poner figura encima de eso. Con un instrumento para tejer que data de la época prehispánica, Delfina Bejarano, una indígena chinanteca de Oaxaca, con mucha dedicación, puede tardarse hasta 6 meses para elaborar estos huipiles de gala. Para que no se pierda la costumbre, por eso aprendí a tejer, a bordar. Delfina es parte de un grupo de 7 mujeres de distintas etnias de México que recorren ciudades de Arizona, Nevada y California para visitar consulados de México y promover no solo productos que son su sustento económico, sino también su cultura. Mantener vivas nuestras culturas, tradiciones, nuestro arte que es inigualable en todo el mundo, representa nuestra riqueza cultural. No solo ella, sino también el gobierno de México busca que en todo el mundo se valore y se reconozca el trabajo artesanal de los pueblos indígenas, que también son parte fundamental de la identidad de ese país. Es la cultura mexicana que tiene que ser preservada, que tiene que ser reivindicada. Creo que estamos en el mejor momento para reivindicar todos estos valores que nos han dejado todos nuestros ancestros. Sebastiana Pérez y otras indígenas mexicanas se aferran a su identidad. Para mí es muy importante que siga nuestra cultura, nuestro trabajo. Terapia de yoga con gatos. Esa es la nueva tendencia que está ayudando a humanos a relajarse del estrés diario. En India, algunos incluso toman descansos de sus trabajos de oficina al mediodía para asistir a clases de esta iniciativa llamada The Paw Hour, que significa algo así como la hora felina, en la que participantes interactúan con estas mascotas y al final tienen la opción de adoptarlos. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.